comenzamos hablando con Teo Fernández. Ya saben que el pasado viernes él nos acompañaba, él es gerente de Érase una vez Córdoba y viene a seguir hablando de Julio Romero de Torres, un tema muy interesante. Teo, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, buenas tardes. Bienvenido un viernes más, un placer tenerte aquí y hoy que vamos a conocer de Julio Romero de Torres porque cada viernes nos ilustras con una etapa de su vida o una parte de su vida. Una parte de su vida o un tema de su vida, una dimensión de su vida. Una faceta. Comentábamos, eso es una faceta. Comentábamos el viernes pasado que habíamos intentado a través de estos 4 pequeños microdocumentales, que uno estamos estrenando y presentando y estrenando, emitiéndolo aquí cada viernes, y vamos a intentar mostrar pues eso, en cada uno una faceta de su vida, pero que al mismo tiempo fuese hilvanada en una doble dimensión, de forma que, por ejemplo, en el caso de hoy, que será el amor, pues hablaremos del amor en su vida, o sea, su mujer, su familia, y por otro lado el amor, la mujer en general, en su obra, igual que haremos luego con la ciudad y haremos también al final con la muerte. Entonces, un tema muy interesante, pero siempre vinculado a Julio Romero de Torres y a esa imagen, ¿no?, que todos tenemos también de este artista cordobés que es mundialmente conocido y que al final fue profeta en su tierra. Sí, de hecho se supone que su funeral fue, bueno, se supone no, fue una cosa espectacular en cuanto a afluencia de gente, etcétera, y siempre comparado solamente con uno posterior que fue el de Manolete. Y se supone que en ambos casos es porque no solamente son casos no muy comunes en Córdoba de profetas en su tierra, como tú bien has dicho, sino que además fallecen no ya una vez que han pasado mucho tiempo desde que terminen su actividad profesional que le ha hecho famoso, sino que justo en el culmen de la fama es cuando fallecen, por desgracia, no muy mayor ninguno de los dos, y eso es lo que provoca precisamente que el funeral se convierta en todo un evento, porque no habían caído, digamos, en un declive en cuanto a estar en el, como se suele decir, en el candelero, ¿no? ¿Cómo ha sido trabajar en esta faceta de la vida de Julio Romero de Torres? Te lo pregunté respecto a la familia, ya comentaste que incluso había datos muy curiosos y muy poco habituales a la hora de dar a conocerlos. En este caso no sé si te ha pasado lo mismo y si has podido encontrar algo que digas, ostras, pues esto la mayoría de las personas no lo conocen. Al igual que en el primero comentábamos que habíamos incluido, bueno, se incluyó una pequeña intervención de María del Mar Ibáñez, que es la persona que ha catalogado el fondo fotográfico de la familia Romero de Torres, pues en este caso hemos incluido, el archivo fotográfico repetirá en otro capítulo, pero en este caso hemos incluido en la sala nueva que se ha abierto en el Palacio de Viana, que incluye 4 cuadros, 4 piezas del pintor, además de otras de grandes pintores como Valleal, Lucas Jordán, etc. Pero, como decíamos aquí el otro día, no es inédita, pero no está muy divulgada, como ocurre con el fondo del archivo. Entonces aquí tenemos presencia de esta sala, sobre todo porque uno de los cuadros que hay allí es Amor místico, amor profano, que es un gran ejemplo de la presencia del amor y sobre todo de la dualidad del amor que tanto trató él en la obra de Julio Romero. Y además, sí es cierto que todavía y se usarán en todos los capítulos, imágenes de ese fondo fotográfico, aunque a lo mejor no tengamos una intervención de María del Mar grabada allí en el archivo, pero sí es cierto que imágenes cedidas por él mismo se incluyen en todos los episodios, en todos los capítulos, y en algunos casos son imágenes muy famosas, solamente que la gente no tiene situada dónde están. Bueno, pues están en el Archivo Provincial de Córdoba. Exactamente, que es un sitio donde tú has acudido a documentarte, no solamente para ver el documental, valga la redundancia, que hoy vamos nosotros a estrenar aquí, sino para toda esa obra que tú vienes realizando y para todas las actividades que forman parte de ese mes de Julio Romero de Torres. Ya el pasado viernes comentabas cómo había surgido la idea, pero a mí me gustaría recordarlo un poquito, Teo, para que la gente, bueno, pues si alguien se perdió esa entrevista que podemos recuperar en YouTube, pueden verla ustedes si quieren, para que sepa la gente, bueno, pues por qué este es el mes de Julio Romero de Torres y por qué desde Érase una vez Córdoba también habéis llevado a cabo, bueno, pues todas las actividades que estáis llevando a cabo referente a esta imagen. Pues porque hace un par de años, el 9 de noviembre, íbamos a hacer una visita guiada especial porque se cumplían 140 años desde que nació el pintor. Todas las instituciones a las que acudimos a solicitarle algún pequeño aderezo, por así decirlo, a esa visita guiada especial, para resumir un poco, ¿no? Todas, desde Mercado Victoria, Fundación Prasa, Fundación Caja Sur, Montilla Moriles, Círculo de la Amistad, que luego ha preferido no continuar en otros años, pero ese año sí, nos ofrecieron, o mejor dicho, nos respondieron dándonos más de lo que le pedíamos, de forma que se conformó una semana, 8 días de hecho, de actividades en torno a ese 9 de noviembre. El año pasado hicimos algo parecido y con algunos matices, pero bueno, y este tercer año ya, aprovechando que además el 23 de noviembre
se cumplen años de que se inauguró Sí. el Museo Julio Romero de Torres, por supuesto, y en ese caso después de fallecer el pintor, pues tenemos ambas efemérides. Podemos decir que ambos nacimientos, Sí. 9 de noviembre el pintor, 23 de noviembre su museo. Y aprovechando eso, pues tenemos todo ese mes de Julio Romero, llamado Érase una vez de Julio Romero de Torres, que esperamos mantener y al cual se adhieren instituciones, la mayoría públicas o semipúblicas, en el caso de las fundaciones, por eso digo lo de semipúblicas, o algunas también privadas, la mayoría son públicas o semipúblicas. De forma que, bueno, conformamos un programa que además quiero aclarar, porque hemos tenido alguna, ya que me lo has preguntado, que es un programa que en cierto modo se automantiene y se autocostea, es decir, hay colaboraciones de todo tipo, en el caso de la administración que le pedimos cada vez a una, casi siempre a una distinta, que nos apoye, siempre nos ha dado lo que hemos pedido, en este caso Patronato de Turismo, o sea, Diputación, costea todo el tema de cartelería, nos ha seguido además una gran chiquita piconera en PVC que me parece que luego podemos ver para ponerla en un sitio que la hemos colocado, pero, claro, nos han dado todo lo que le hemos pedido y luego están estas otras entidades, públicas o también, o privadas, que añaden algunas actividades, colaboran cada uno de una forma, pero en general no es un evento que costee a nadie, se autocostea con nuestra visita guiada. Eso cubre los gastos y desde luego que no cubre el esfuerzo y todo el trabajo que hacemos. Alguna. Lo digo porque tenemos gente que se extraña y se piensa que es uno de estos proyectos que se presenta a la administración, que la administración patrocina o de alguna forma patrocina, sí podemos decir, y entonces todas las actividades son gratuitas. En este caso hay una inmensa mayoría gratuitas, sí lo son, pero para cubrir gastos, como digo, y bueno, de alguna forma costearlo, si tenemos las visitas guiadas que no lo son. Por supuesto, que además es vuestro trabajo al fin y al cabo, ¿no? Que vosotros os encargáis durante todo el año, bueno, pues de esa serie de visitas. Lo que pasa que este mes añadimos esas especiales que tienen que ver con la figura de Julio Romero de Torres, que como yo decía, consiguió ser profeta en su tierra, continúa siéndolo porque sin duda alguna es uno de los cordobeses más famosos que tenemos y además dejó un legado muy importante del cual tú también te estás nutriendo y que estás dando a conocer. Yo creo que eso, Teo, también es importante, ¿no? Esa labor de divulgación que tú estás haciendo. Bueno, eso es lo que intentamos transmitir. Sé que la fórmula es un poco rara, tal y como la he contado, porque no es lo común. Lo común es que sea totalmente privado o totalmente costeado por un proyecto de ciudad o alguna administración pública. En este caso es un poco un híbrido, pero bueno, no deja de ser, como digo, una cosa que surgió así, que en su día era una visita guiada que pagaba el cliente, se convirtió en una semana de actividades, gracias a entidades que se sumaron, pues mantenemos un poco esa misma filosofía. Y repito, a mí todo lo que he pedido a la administración, lo digo porque nadie puede interpretar que estoy pidiendo más o quejando menos, al revés. Yo, tanto al ayuntamiento en su día, como a Diputación ahora, como el año pasado, que le pedí también un poquito a cada uno, siempre me han concedido, tampoco hemos pedido mucho, pero es cierto que todo lo que hemos pedido se ha concedido, o sea que eso vaya por delante, que no hay ningún tipo de queja, ¿vale? Por supuesto. Y sí, claro que a lo mejor algún día la filosofía cambia y esto pasa a costearse o patrocinarse de otra forma, pero a día de hoy se mantiene así. Cada uno pone un poquito. En la mayoría, salvo alguno como PTV que se está pegando un trabajazo este año, la mayoría pone, como digo, un poquito que no le supone mucho esfuerzo, ni siquiera suele suponer dinero directamente, sí indirectamente porque al final el tiempo y el esfuerzo indirectamente es dinero, pero bueno, los tiempos que corren al menos no es dinero directamente y así se conforma un conjunto que yo creo que en relación a ese pequeño esfuerzo de cada uno o de la mayoría, la repercusión es muy grande. El conjunto es bastante Por grande. supuesto, la repercusión es enorme y has hablado antes, has comentado con el tema del amor, que hay una dualidad, ¿no? A la hora de ver el amor desde el punto de vista de Julio Romero de Torres. A mí me gustaría saber cuál es esa dualidad, cómo expresa el amor o cómo lo deja expresado también en sus obras. Bueno, él... es muy común que utilice una dualidad que es muy común en el simbolismo y en el modernismo entre los dos tipos de las dos sendas de la vida que también se pueden interpretar como los dos tipos de amor y por supuesto ambas cosas, ambos pares de cosas los simboliza como es común en él a través de la mujer. Entonces habla de las dos vías, por ejemplo la mujer que lleva una vida muy religiosa, incluso en caso de puede ser una monja y en otro caso una mujer que tiene un amor, lo que él llama, pues, entre comillas, profano en los títulos, ¿no? Entonces tenemos la obra muy famosa que está en Palacio de Viana, que comentaba antes, Amor Sacro, Amor Místico, Amor Profano, nombre que por cierto parece que le dio Valle Inclán a la idea, a Julio Romero de Torres, que además es de sus primeras obras dentro del estilo característico de Julio Romero, es del año 7, 8 más o menos del siglo pasado, que es justo la época en la que él da el giro a entrar en su estilo personal. Y también tenemos, además, relativamente cercana a esos primeros años, está Las dos sendas, que es una pieza que no recuerdo bien al propietario, creo que la gestiona Fundación Prasa, pero bueno, no me hagan mucho caso, o en algún momento ha estado en Fundación Prasa o algo así.
alguna vinculación tiene o ha tenido con Fundación Prasa, y también tenemos, por ejemplo, unas que están en el Museo Julio Romero de Torres, que son, en este caso, 2 lienzos, pero que hacen pareja, que son el pecado y la gracia, y queda muy claro en ese caso. Esa es la manera, ¿no?, que tenemos también de entender el amor desde el punto de vista de Julio Romero de Torres. ¿Te ha sorprendido algo de esta faceta, Teo? Bueno, sí, antes me preguntabas por algunos detalles, pues sí, por ejemplo, yo no sabía que por ejemplo, que se había casado, parece ser que con su señora ya embarazada, Julio Romero de Torres, que para la época, para la época... quizás sería bastante llamativo, no sé tampoco en qué medida ocurría realmente o no, y, o por ejemplo, el hecho de que a su mujer la pintó, pero antes de llegar precisamente a ese estilo personal que comentábamos ahora, antes sí, después parece ser que no. Y tampoco había justamente en el archivo fotográfico que hemos comentado fondo familiar, por tanto puede que haya otras, pero no en este fondo que nosotros hemos manejado, no hay imágenes de la boda ni del matrimonio. Es curioso. Es también bastante curioso, por el motivo que sea, no sabemos si estaba en otro sitio a lo mejor guardada o... No sabemos pero por lo que sea no forma parte, por ejemplo, de todo lo que vamos a ver, ¿no?, en este documental, que ofrece, bueno, pues una serie de información que es muy valiosa, Teo. De verdad es para darte la enhorabuena por el trabajo que estás llevando a cabo, porque nos quedamos alucinados cuando vemos esos documentales que, como tú dices, bueno, pues tienen también el sello de PTV, por supuesto, con José Luis Arranz también junto a ti trabajando diariamente, y por supuesto con Antonio Cáceres, sin el cual tampoco podríamos tener esta auténtica obra de arte, de la mano también, por supuesto, de Julio Romero de Torres. Es otra manera de hacer arte, un arte moderno, ¿no?, podemos decir. Bueno, más o menos el séptimo, no es exactamente cine, pero bueno, prácticamente... Se acerca, ¿no? Prácticamente, sí, además yo lo comentaba antes, yo quizá un poco por el rodaje que hemos pulido cosas, pero si el primero quedó bonito, yo creo que el segundo ha quedado todavía incluso mejor. Sí. ¿Qué vamos a ver la semana que viene, Teo? ¿En cuanto a actividades o en cuanto al capítulo? Las dos cosas, en cuanto al documental que vamos a presentar aquí, como a las actividades que se van a llevar a cabo. Bueno, pues actividades, hemos terminado, que empezamos la pasada en el principio del mes, pero no nos dio tiempo a decorarlo del todo, hemos terminado de colocar en el patio de San Basilio 44, el patio de la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses, su participación, su colaboración a este mes de Julio Romero, es que se ha colocado ahí una especie de, entre comillas, altar a Julio Romero de Torres, que es esa gran chiquita piconera que he mencionado antes, creo que mide, no sé si es 2,5 metros de alto o algo así, llevarla fue todo un show, y se ha colocado allí a modo de pequeño altar a Julio Romero de Torres en un guiño. De todas formas, ese patio ya tenía un par de carteles antiguos, creo que era de concursos nacional de arte flamenco, que ya estaban inspirados en obras de Julio Romero, con lo cual tenemos 4 o 5 imágenes distintas allí, destacando esta chiquita piconera enorme. Se puede ver todo el mes allí en el patio de San Basilio 44. Aparte, la semana que viene, el miércoles, que todos los miércoles tenemos algo, no toca que sea en Córdoba, es la única que es fuera, la organiza el Museo Carmen Thyssen de Málaga, por lo tanto, bueno, aquí no tenemos mucha opción de participar los cordobeses. El viernes tenemos la siguiente conferencia de Diálogos con la Cultura en la Facultad de Filosofía y Letras, como todos los viernes por la mañana, que será impartida por Gonzalo Herrerón Moya sobre cómo era Córdoba, urbanísticamente sobre todo, en tiempos de Julio Romero de Torres. A las 11 es entrada libre hasta completar el aforo, a las 11 de la mañana en la Facultad de Filosofía y Letras. Y por la tarde ya tenemos aquí el documental. Y si alguien que esté viendo en directo se apunta, todavía hay algunas plazas para la visita guiada de mañana por la mañana. Ajá, ¿con qué horario? A las 11. Pueden mirar información en julioromerodetorres.es. julioromerodetorres.es, esa web en la que se pueden ver todas las actividades que se van a llevar a cabo, y en concreto esa que para mañana, bueno, pues hay que aprovechar porque todavía queda plaza, así que es un buen momento para disfrutar también, por supuesto, de la historia de nuestra Córdoba. Teo, como siempre, muchísimas gracias, un placer contar contigo. Encantado. Te veo en el mismo sitio a la misma hora, pero el viernes que viene, ¿de acuerdo? Para seguir hablando de Julio Romero de Torres. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y les vamos a dejar con ese documental que nosotros a continuación vamos a presentar aquí en PTV Córdoba. Vamos a conocer el amor desde el punto de vista de Julio Romero de Torres. El amor y la mujer y el amor. Dos conceptos que en la obra de Julio Romero de Torres se moldean, se estiran, incluso se alejan entre sí, adaptándose al mensaje último que cada imagen pretende transmitir. Tanto fue así que a su esposa, Francisca Pellicer, madre de sus 3 hijos, Rafael, Amalia y María, solamente la pintó antes de llegar a su característico e inconfundible estilo personal. Julio Romero se casa con Francisca Pellicer en 1900. Ella era hija de Apolinar Pellicer, un ingeniero de minas de Belmez, que al parecer vivía en ese momento aquí en Córdoba, en la calle Grajea.
justamente detrás del edificio del Hospital de la Caridad. Con ella tendrá 3 hijos. María, la pequeña, fue la última que falleció en 1991 y pintó a Francisca Pellicer, sobre todo en los primeros momentos de su matrimonio. Parece que cuando se casa con ella, ella ya estaba embarazada de su primer hijo y es su musa hasta que prácticamente cambia de estilo a partir de 1907, con Nuestra Señora de Andalucía cambia de estilo y entra dentro del estrellato del Camino de la Fama, y en ese momento pues digamos deja ya de inspirarse en Francisca Pellicer, que sí había sido protagonista de muchos de sus primeros cuadros de la etapa modernista. Para comentar una de las piezas más características que Julio Romero de Torres realizase sobre el amor, nos desplazamos hasta el Palacio de Viana. En la sala Tesoros Cajasur, 4 de sus lienzos conviven con obras de otros maestros como Valdés Leal, Palomino o Lucas Jordán. Bueno, pues la sala Tesoros Cajasur contiene la obra más emblemática de la colección Cajasur Banco. Se ha dispuesto en el Palacio de Viana porque el empeño desde Cajasur de sacar para el disfrute de los cordobeses y visitantes en la ciudad de las mejores obras que tienen en su colección, se decidió utilizar el Palacio de Viana con una sala para dedicarla pues justamente a las joyas de la colección. Se divide en 2 espacios, por un lado obra religiosa y en un primer espacio dedicado a Julio Romero como pintor emblemático de la ciudad y que ha transferido las barreras de Córdoba dentro de su trayectoria pictórica. Aquí se dispone 4 obras, 2 de ellas de mayor formato y 2 pequeños retratos del matrimonio Muñoz-Gasín, y abre la sala la pieza Amor místico, Amor profano, y la cierra como obra emblemática La Saeta. Una de estas obras, Amor místico, Amor profano, se cuenta entre los más conocidos ejemplos de la continua dualidad que Julio representaba a través de la mujer, las 2 sendas de la vida y los 2 tipos de amor. Utiliza la figura femenina para sobre todo resaltar la dualidad, ¿no? En un primer término ubica a una figura femenina vestida en blanco y otra en negro, y un poco ahí utiliza un poco el blanco y el negro como colores de referencia para utilizar esos opuestos con los que él juega siempre dentro de esa etapa. Y al fondo se puede ver perfectamente un sepulcro abierto donde simboliza que ambas, su fin, ahí se ve el fin común, que es ese sepulcro. Sin embargo, esta interpretación dual del amor y el mundo no es exclusiva del pintor cordobés, sino que se trata de un rasgo habitual del modernismo y del simbolismo. Una de las características esenciales al modernismo es que tiene a la mujer como protagonista. Casi todos los pintores de este momento en España y en Europa pintan a la mujer como elemento referencial de sus creaciones. Si a ello añadimos el componente simbolista que Julio Romero capta y toma fundamentalmente de la estética de su amigo Ramón María del Valle-Inclán, se introducirá dentro de su esquema la dualidad amor-muerte que el simbolismo siempre trae consigo. El amor se contrapondrá siempre a la muerte como 2 polos esenciales de esa condición simbolista de la realidad a la cual siempre estamos abocados los humanos. Precisamente Valle-Inclán, que según se cree fue quien dio a Romero de Torres la idea del título Amor místico, Amor profano, nos dejaría una sublime reflexión sobre esta obra. Hay 2 figuras de mujer que tienen entre sí una vaga semejanza, toda llena de emoción y de misterio, algo como el perfume de 2 rosas que una fuese diabólica y otra divina. La rosa de fuego y sangre y la otra de castidad y de dolor. El pintor ha realizado una obra triunfadora del tiempo porque ha conseguido hacer las cosas mudas y quietas más intensas que la vida misma.